En las áridas tierras de Nuevo México, 1878, donde el sol despiadado castiga tanto a justos como pecadores, un niño de 8 años llamado Samuel conocerá el verdadero significado de la familia. Golpeado sin piedad por el hombre que debería protegerlo, encontrará refugio en el corazón más inesperado, el de un guerrero apache que ha perdido todo. A veces, la sangre no hace a la familia, y un simple gesto de compasión puede cambiar el destino de dos mundos que parecían condenados a la guerra eterna. ¿Estás listo para una historia que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el amor paternal y la redención? Suscríbete y activa la campanita, porque esta historia de 4 capítulos te llevará por un viaje emocional que jamás olvidarás. Desde los golpes de un padrastro cruel hasta el abrazo protector de un guerrero enemigo, descubrirás cómo el destino puede tejer los hilos más inesperados del amor y la justicia. El sol de agosto golpeaba despiadadamente sobre el pueblo polvoriento de Las Cruces, Nuevo México. Las calles de tierra agrietada reflejaban el calor como espejos rotos, y el aire vibraba con esa pesadez que hace que hasta respirar se sienta como un esfuerzo. Era 1878, y la frontera seguía siendo un lugar donde la ley del más fuerte reinaba por encima de cualquier moral cristiana. En una casa de adobe destartalada, al final de la calle principal, los gritos resonaban como ecos de un infierno particular. Samuel Brennan, de apenas 8 años, se acurrucaba en el rincón más oscuro de la habitación, sus bracitos delgados cubriendo instintivamente su rostro. Los moretones en sus costillas, aún frescos del día anterior, palpitaban con cada respiración acelerada. «¡Maldito mocoso inútil!», rugía Marcus Whelan, su padrastro, un hombre de complexión robusta cuyo aliento apestaba a whisky barato incluso a las 9 de la mañana. «Te dije que trajeras agua del pozo antes del amanecer». La mano callosa de Marcus se alzó nuevamente y Samuel cerró los ojos, esperando el impacto que conocía tan bien. El golpe llegó con la fuerza de un martillo, enviándolo contra la pared de adobe. Un hilo de sangre brotó de su labio partido, pero el niño ya había aprendido que los gritos solo empeoraban las cosas. Marta debería haber ahogado a este bastardo cuando nació, masculló Marcus ajustándose el cinturón con hebilla de hierro que usaba como instrumento de castigo. «Me casé con tu madre por lástima, mocoso, pero no voy a criar al hijo de otro hombre como si fuera mío». Samuel recordaba vagamente a su padre verdadero, Thomas Brennan, un minero irlandés que había muerto en un derrumbe cuando él tenía 5 años. Su madre, Martha, había sido una mujer dulce entonces, con ojos verdes que brillaban cuando le cantaba canciones irlandesas antes de dormir. Pero eso fue antes de que Marcus llegara con sus promesas de protección y estabilidad, antes de que el alcohol y la violencia consumieran lo poco que quedaba de ternura en aquella casa. El sonido de pasos arrastrándose anunció la llegada de Marta. La mujer que una vez fue hermosa ahora parecía un fantasma de sí misma, con el cabello prematuramente gris y los ojos hundidos que evitaban cualquier contacto directo. Sus propios moretones, cuidadosamente ocultos bajo mangas largas incluso en el calor sofocante, contaban su propia historia de sufrimiento. «Marcus, por favor, es solo un niño», susurró con voz quebrada, pero sin atreverse a acercarse demasiado. «Un niño que me come la comida y no trae ni un centavo a esta casa». Marcus se volvió hacia ella con ojos inyectados en sangre. «Y tú, mujer inútil, ¿cuándo vas a enseñarle a comportarse como es debido?». Marta bajó la mirada, sus manos temblando mientras se retorcían el delantal descolorido. Samuel sintió una punzada de dolor que no tenía nada que ver con los golpes físicos. Ver a su madre tan rota, tan ausente, era peor que cualquier paliza. El resto del día transcurrió en un silencio tenso. Samuel cumplió con sus tareas domésticas en silencio: traer agua del pozo comunitario, alimentar a las pocas gallinas esqueléticas que tenían, limpiar el establo donde Marcus guardaba su caballo. Cada movimiento le dolía, pero había aprendido a trabajar a través del dolor. Era una lección que ningún niño debería aprender tan joven. Mientras barría el porche delantero, Samuel observó la vida del pueblo continuar su ritmo habitual. Las mujeres caminaban con cestas hacia el mercado,
sus faldas largas levantando pequeñas nubes de polvo. Los hombres se reunían frente a la cantina, escupiendo tabaco y hablando de ganado y precios. Los niños corrían libremente por las calles, riendo y jugando juegos que Samuel solo podía observar desde la distancia. Había otros niños en el pueblo, pero ninguno se acercaba a él. Algunos porque sus padres les habían advertido sobre esa familia problemática de los Whelan, otros porque los moretones y la ropa remendada de Samuel lo marcaban como diferente, como alguien de quien era mejor mantenerse alejado. La tarde trajo consigo una polvareda en el horizonte. Un grupo de jinetes se acercaba al pueblo, y por la forma en que la gente comenzó a susurrar y señalar, Samuel supo que no eran visitantes comunes. Se escondió detrás de la esquina del porche y observó cómo 5 hombres entraban cabalgando lentamente por la calle principal. Eran vaqueros, eso era evidente por sus sombreros de ala ancha y sus chaparreras de cuero gastado. Pero había algo diferente en ellos, algo que hizo que las mujeres recogieran rápidamente a sus hijos y los hombres llevaran instintivamente sus manos a las culatas de sus pistolas. El líder del grupo era un hombre alto y delgado, con cabello negro como el carbón que le llegaba hasta los hombros y ojos, que parecían ver a través de las personas. Tenía rasgos que sugerían sangre mestiza, esa mezcla que era común en la frontera, pero que siempre generaba desconfianza. Los otros 4 hombres lo seguían con la deferencia reservada para alguien peligroso. «Ese es Jake Mendoza», susurró una voz cerca de Samuel. Era el viejo Pete, el herrero, hablando con otro hombre. Dicen que su madre era apache y su padre mexicano, que conoce estas tierras como la palma de su mano y que puede rastrear a un hombre por semanas. «¿Qué buscan en las cruces?», preguntó el otro hombre. «Nada bueno, te lo aseguro». Los jinetes se detuvieron frente a la cantina y desmontaron lentamente. Sus movimientos eran fluidos, calculados, como los de depredadores que evalúan su territorio. Jake Mendoza ató su caballo, un magnífico Mustang negro, y sus ojos recorrieron la calle hasta detenerse momentáneamente en Samuel. Por un instante, que se sintió eterno, los ojos del hombre y los del niño se encontraron. Samuel sintió algo extraño, una sensación que no podía describir. No era miedo, aunque debería haberlo sido. Era más bien como si ese hombre pudiera ver directamente dentro de su alma y entender cosas que ni él mismo comprendía. Luego Jake apartó la mirada y entró en la cantina con sus hombres, pero Samuel siguió allí, con el corazón latiendo de una manera diferente. Esa noche, durante la cena silenciosa de frijoles aguados y pan duro, Marcus estaba más borracho de lo usual. Las noticias sobre los forasteros habían llegado a sus oídos, y como siempre que se sentía amenazado o inseguro, su violencia se intensificaba. «Apache bastardos», murmuró, derramando whisky en la mesa de madera. «Deberían haberlos matado a todos hace años, y ahora llegan aquí, creyendo que pueden hacer lo que se les dé la gana». Samuel masticó lentamente su comida, tratando de no hacer ruido que pudiera atraer la atención de Marcus, pero su suerte se agotó cuando accidentalmente derramó un poco de agua de su vaso. La explosión fue inmediata y brutal. Marcus se levantó de un salto, volcando su silla, y agarró a Samuel por el cuello de la camisa. «Maldito inútil, no puedes hacer ni una cosa bien». Los golpes llovieron como granizo, puños, bofetadas, patadas cuando Samuel cayó al suelo. Marta gritó y trató de intervenir, pero Marcus la empujó contra la pared con tanta fuerza que se escuchó el crujido de su cabeza contra el adobe. «Por favor, Marcus, es solo un niño», lloró Marta, pero su voz se perdió en los rugidos de furia de su esposo. Samuel se hizo un ovillo en el suelo, protegiendo su cabeza como había aprendido a hacer. Los golpes parecían no tener fin, cada uno más salvaje que el anterior. Sintió como algo se rompía en su interior, no solo físicamente, sino en algún lugar más profundo, más esencial. Cuando finalmente Marcus se cansó, Samuel quedó tirado en el suelo como un muñeco roto. Sangre goteaba de su nariz y su boca, y respirar se había convertido en una agonía. A través de sus ojos hinchados, vio a Marcus tomar la botella de whisky y salir tambaleándose hacia el porche. Marta se acercó lentamente, con su propio labio sangrando, y ayudó a Samuel a sentarse.
Sus manos temblaban mientras limpiaba gentilmente la sangre de su rostro con un trapo húmedo. «Lo siento, mi niño», susurró, y por primera vez en meses, Samuel vio lágrimas en los ojos de su madre. «Lo siento tanto», pero Samuel ya no lloraba. Algo en él se había endurecido esa noche, una parte de su infancia que se había marchitado como una flor bajo el sol despiadado del desierto. Se las arregló para ponerse de pie, rechazando suavemente la ayuda de su madre, y se dirigió a su pequeño catre en el rincón de la habitación. Acostado en la oscuridad, escuchando los ronquidos borrachos de Marcus desde el porche y los sollozos silenciosos de su madre, Samuel tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. No podía seguir viviendo así. No podía seguir siendo el saco de boxeo de un hombre que lo odiaba por existir. A la mañana siguiente, se iría. No sabía a dónde, no sabía cómo sobreviviría un niño de 8 años solo en el desierto, pero cualquier cosa tenía que ser mejor que esto. Lo que Samuel no sabía era que, en la cantina del pueblo, un hombre con ojos que habían visto demasiada violencia había escuchado los gritos que venían de la casa de los Whelan, y que ese hombre, Jake Mendoza, había tomado su propia decisión sobre lo que haría al respecto. El destino, como una araña paciente, había comenzado a tejer su red. El amanecer llegó como un susurro rosado sobre las montañas distantes, pintando el cielo con tonos suaves que contrastaban cruelmente con la realidad brutal que Samuel había vivido toda su corta vida. Se había despertado antes que el sol, como siempre, pero esta vez no era para evitar la ira de Marcus, sino para escapar de ella para siempre. Con movimientos silenciosos que había perfeccionado a través de meses de supervivencia, Samuel reunió sus pocas pertenencias: una camisa extra llena de remiendos, un pedazo de pan duro que había guardado de la cena y una pequeña navaja que había pertenecido a su padre verdadero. Era todo lo que poseía en el mundo, todo lo que quedaba de una vida que nunca había tenido la oportunidad de vivir realmente. Marta seguía durmiendo en la cama que compartía con Marcus, su respiración irregular interrumpida ocasionalmente por pequeños gemidos de dolor. Samuel se acercó a ella y la observó por un momento, memorizando su rostro. Quería recordarla como había sido antes, cuando sus ojos brillaban con amor maternal, no como la mujer quebrada que se había vuelto. Dejó un pequeño papel junto a su almohada, una nota que había escrito con los limitados conocimientos de escritura que su padre le había enseñado. «Mamá, te amo. Voy a encontrar un lugar mejor. No te preocupes por mí. Samuel». El pueblo aún dormía cuando Samuel abrió cuidadosamente la puerta trasera de la casa. Las calles estaban vacías, bañadas por la luz dorada del amanecer que transformaba incluso el polvo en algo hermoso. Solo los perros callejeros y algunos gallos madrugadores fueron testigos de su partida silenciosa. Samuel había decidido dirigirse hacia las montañas del este, donde había oído que existían cuevas y manantiales naturales. No tenía un plan real, solo la esperanza desesperada de que podría encontrar alguna forma de sobrevivir por su cuenta. A los 8 años, no comprendía completamente las realidades de la supervivencia en el desierto, pero entendía perfectamente que quedarse significaba una muerte lenta de su espíritu, sino de su cuerpo. Caminó durante horas bajo el sol que rápidamente se volvió despiadado. Sus pies, protegidos solo por botas demasiado grandes que había heredado de algún niño desconocido, comenzaron a ampollarse. El pedazo de pan que había traído se terminó antes del mediodía, y para la tarde la sed comenzó a ser un compañero constante y cruel. El paisaje cambió gradualmente de las tierras planas alrededor del pueblo a terreno más accidentado. Cactus saguaros se alzaban como centinelas gigantes, y las rocas rojas contaban historias de millones de años bajo un sol que no conocía la compasión. Samuel había subestimado gravemente la distancia a las montañas. Lo que había parecido un paseo de unas horas desde el pueblo, ahora se revelaba como una jornada de días. Cuando el sol comenzó su descenso hacia el horizonte occidental, Samuel se dio cuenta de que estaba en problemas serios. No había encontrado agua, sus fuerzas se desvanecían rápidamente, y la noche del desierto, que sabía por las historias de los adultos, podía ser tan mortal como el día.
Fue entonces cuando los vio. Primero fueron solo puntos en el horizonte, pero gradualmente se resolvieron en la forma de jinetes acercándose. El corazón de Samuel se aceleró con una mezcla de esperanza y terror. Podrían ser su salvación, o podrían ser algo peor que lo que había dejado atrás. Había 5 hombres, y cuando estuvieron lo suficientemente cerca, Samuel reconoció al líder. Era Jake Mendoza, el hombre de ojos penetrantes que había visto en el pueblo el día anterior. Los otros 4 hombres eran una mezcla interesante de etnias y edades, unidos por algo que iba más allá de la simple camaradería. Jake desmontó lentamente, sus movimientos fluidos y controlados. Se acercó a Samuel, quien instintivamente retrocedió un paso, pero descubrió que sus piernas temblorosas apenas podían sostenerlo. «Niño», dijo Jake con voz suave pero firme, «estás muy lejos de casa». Samuel levantó la barbilla con una bravata que no sentía. «No tengo casa». Los ojos de Jake se entrecerraron ligeramente, no con amenaza, sino con lo que parecía ser comprensión. «Todos tenemos una casa, muchacho. A veces solo no la hemos encontrado todavía». Uno de los otros hombres, un mexicano mayor con cicatrices que contaban historias de violencia, se acercó. «Jake, el niño está deshidratado. Si no le damos agua pronto...» Jake levantó la mano para silenciarlo, pero ya estaba desatando su cantimplora. Se acercó a Samuel y se arrodilló para estar a su altura. «¿Cómo te llamas, hijo?» «Samuel», respondió el niño, su voz ronca por la sed. «Samuel», repitió Jake, como si estuviera probando el nombre. «Es un buen nombre. Significa escuchado por Dios en hebreo. ¿Sabías eso?» Samuel negó con la cabeza, aceptando gratefully la cantimplora que Jake le ofrecía. El agua estaba tibia, pero sabía como la cosa más deliciosa que había probado jamás. «Despacio», advirtió Jake. «Demasiado rápido y te enfermarás». Mientras Samuel bebía pequeños sorbos, Jake lo observó con atención. Los moretones en el rostro del niño, algunos frescos y otros en varias etapas de curación, no pasaron desapercibidos. Tampoco la forma en que Samuel se encogía instintivamente cuando alguien se movía demasiado rápido cerca de él. «¿De dónde vienes, Samuel?», preguntó Jake con gentileza. «Las Cruces», respondió Samuel, limpiándose la boca con el dorso de la mano. «¿Y tu familia?». El rostro de Samuel se endureció. «No tengo familia verdadera». Jake intercambió una mirada con sus hombres. Había algo en la forma en que el niño había dicho esas palabras que hablaba volúmenes sobre su situación. «Todos tenemos familia, Samuel. A veces la familia que nacemos no es la familia que elegimos, pero siempre hay familia en algún lugar». Uno de los hombres, un apache de mediana edad, con trenzas grises, se acercó y habló en un idioma que Samuel no reconoció. Jake respondió en el mismo idioma, y Samuel se dio cuenta de que el hombre de ojos penetrantes hablaba apache con fluidez. «Mi amigo Nahuel dice que el niño tiene el espíritu de un guerrero, pero que ha sido quebrado», tradujo Jake. «Dice que los espíritus no lo han abandonado completamente, pero que necesita tiempo para sanar». Samuel no entendía completamente lo que significaba eso, pero había algo en la forma en que estos hombres lo miraban que era diferente. No había lástima en sus ojos, pero tampoco había la crueldad casual que había llegado a esperar de los adultos. «¿A dónde ibas, Samuel?», preguntó Jake. «A las montañas», respondió Samuel señalando hacia el este. «Pensé que podría encontrar una cueva o algo así». Jake asintió gravemente. «Las montañas pueden ser un buen hogar para quien sabe cómo vivir con ellas, pero también pueden ser mortales para quien no está preparado. ¿Tienes experiencia viviendo en la naturaleza?». Samuel negó con la cabeza, sintiéndose repentinamente muy joven y muy tonto. «No hay vergüenza en no saber algo», dijo Jake, «solo en no estar dispuesto a aprender». Se levantó y caminó unos pasos, mirando hacia el horizonte donde las montañas se alzaban como gigantes dormidos. Sus hombres esperaron en silencio, claramente acostumbrados a estos momentos de reflexión de su líder. «Samuel», dijo finalmente Jake volviéndose, «voy a hacerte una oferta. Puedes venir con nosotros por un tiempo. Aprenderás lo que necesitas saber para sobrevivir en estas tierras, y cuando estés listo, podrás elegir tu propio camino». «¿Por qué?», preguntó Samuel desconfiado.
Su experiencia le había enseñado que los adultos siempre querían algo a cambio. Porque, dijo Jake arrodillándose nuevamente para estar a la altura del niño, todos merecemos una oportunidad de encontrar quiénes realmente somos. Y porque veo algo en ti, Samuel Brennan, algo que me recuerda a mí mismo hace muchos años. ¿Cómo sabes mi apellido completo? Jake sonrió, y por primera vez, Samuel vio calidez real en esos ojos penetrantes. En un pueblo pequeño como Las Cruces, las noticias viajan rápido, especialmente las noticias sobre niños que aparecen con moretones nuevos cada día. El corazón de Samuel se aceleró. ¿Vas a llevarme de vuelta? No, dijo Jake firmemente. Un hombre nunca debe ser devuelto a un lugar donde su espíritu está siendo asesinado lentamente. Esas palabras tocaron algo profundo en Samuel, algo que había estado dormido bajo capas de miedo y dolor. Por primera vez en meses, sintió algo parecido a la esperanza. ¿Qué tendría que hacer? Aprender, dijo Jake simplemente. Aprender a montar a caballo, a encontrar agua en el desierto, a leer las señales de la tierra. Aprender a defenderte, pero también aprender cuándo la violencia es la respuesta y cuándo no lo es. Aprender lo que significa ser un hombre de honor. Samuel miró a los otros 4 hombres. Eran una colección variada. El mexicano con cicatrices, el apache de trenzas grises, un hombre negro de edad indeterminada con manos que hablaban de mucho trabajo duro, y un joven que parecía apenas mayor que un adolescente, pero con ojos que habían visto demasiado. ¿Son todos forajidos?, preguntó Samuel con la curiosidad directa de un niño. Jake se rió, un sonido rico y genuino. Esa es una palabra complicada, Samuel. Somos hombres que hemos elegido vivir fuera de las reglas de una sociedad que no tenía lugar para nosotros. Algunos nos llamarían forajidos, otros nos llamarían hombres libres. La verdad, como siempre, está en algún lugar en el medio. ¿Matan gente? La sonrisa de Jake se desvaneció ligeramente. A veces, cuando no queda otra opción. Pero nunca por placer, nunca por crueldad. Solo cuando la vida de gente inocente está en peligro o cuando nuestra propia supervivencia lo requiere. Samuel asintió lentamente. En su mundo, esa distinción tenía sentido. Había visto crueldad gratuita en Marcus y ahora estaba viendo algo diferente en estos hombres. ¿Puedo pensarlo? Por supuesto, dijo Jake. Pero mientras piensas, ¿por qué no vienes con nosotros a nuestro campamento? Allí hay comida, agua fresca y un lugar seguro para dormir. Puedes decidir por la mañana. El estómago de Samuel gruñó audiblemente, traicionando su hambre. Jake sonrió y silbó suavemente. Su caballo, el hermoso Mustang negro, se acercó obedientemente. «Este es Sombra», dijo Jake, acariciando el cuello del animal. «Ha sido mi compañero por 5 años. ¿Te gustaría montar con él?» Samuel nunca había estado tan cerca de un caballo tan magnífico. Sombra era claramente un animal inteligente y bien entrenado, con ojos que parecían tan observadores como los de su dueño. Con cuidado, Jake ayudó a Samuel a subir al caballo. Luego montó detrás de él. El niño se sintió extrañamente seguro, rodeado por los brazos fuertes de este hombre que había aparecido como una aparición en el desierto. Mientras cabalgaban hacia el campamento, el sol se ponía detrás de ellos, pintando el cielo en tonos de naranja y púrpura que Samuel nunca había notado antes. Por primera vez en su vida, se sentía como si estuviera yendo hacia algo mejor, en lugar de huir de algo terrible. «Jake», dijo Samuel mientras cabalgaban, «¿es verdad que tu madre era apache?» «Sí», respondió Jake. «Mi madre era una mujer apache muy sabia. Mi padre era un comerciante mexicano que se enamoró de ella y decidió quedarse con su tribu. Aprendí de ambos mundos, Samuel, y eso me ha hecho más fuerte. ¿Dónde están ahora?» Jake guardó silencio por un momento. «Murieron cuando yo tenía más o menos tu edad. Un grupo de soldados atacó nuestro campamento. No distinguían entre guerreros y familias. Samuel sintió un dolor familiar en el pecho, el dolor del reconocimiento. «¿Qué hiciste?» «Sobreviví», dijo Jake simplemente. «Y aprendí que a veces la familia que eliges es más fuerte que la familia que pierdes». Mientras se acercaban al campamento, Samuel pudo oler humo de leña y comida cocinándose.
Había tiendas dispuestas en un círculo, caballos pastando cerca de un arroyo pequeño y la sensación general de un lugar donde la gente cuidaba unos de otros. Era la primera vez en su vida que Samuel se sentía como si estuviera llegando a casa. El campamento era un oasis de humanidad en la vastedad del desierto. Samuel nunca había visto nada igual. Tiendas de cuero dispuestas con precisión militar, pero con una calidez que hablaba de hogar verdadero. El fuego central crepitaba con llamas danzantes que proyectaban sombras móviles sobre los rostros de hombres y mujeres que habían elegido una vida al margen de la sociedad convencional. Mientras Jake lo ayudaba a bajar de sombra, Samuel se dio cuenta de que había más gente de la que había esperado. No solo los 5 hombres que lo habían encontrado, sino familias enteras, mujeres que parecían guerreras, niños de diversas edades que corrían libremente entre las tiendas, ancianos que observaban todo con ojos que habían visto nacer y morir siglos. «Bienvenido a nuestro hogar», dijo Jake, colocando una mano protectora en el hombro de Samuel. «Aquí cada persona tiene valor, sin importar de dónde viene o lo que ha perdido». Una mujer se acercó desde el fuego. Era apache. Eso era evidente por sus rasgos y la forma en que se movía con gracia fluida. Tenía quizás 40 años, con cabello negro trenzado con pequeñas cuentas de colores y ojos que irradiaban una sabiduría maternal que Samuel no había visto desde sus primeros recuerdos de su madre verdadera. «Aiyana», dijo Jake en tono reverente, «este es Samuel, es el niño del que te hablé». Aiyana observó a Samuel con una intensidad que debería haber sido incómoda, pero que de alguna manera se sentía como ser visto realmente por primera vez en años. Sus ojos recorrieron los moretones sanadores, la postura defensiva, la forma en que Samuel mantenía las manos listas para protegerse instintivamente. «Ah», dijo finalmente, su voz llevando el peso de generaciones de mujeres sabias. «Un cachorro que ha sido golpeado hasta que olvida cómo confiar, pero no hasta que olvide cómo amar». Se arrodilló frente a Samuel, colocando sus manos suaves sobre sus mejillas magulladas. «Mi nombre es Aiyana, significa flor eterna en la lengua de mi pueblo. He sido madre de muchos niños, algunos nacidos de mi cuerpo, otros traídos por el viento del destino. ¿Tienes hambre, pequeño guerrero?». El estómago de Samuel respondió con un rugido audible, haciendo que varios adultos sonrieran con comprensión. Aiyana se rió, un sonido como agua corriendo sobre piedras. «El hambre es honesta», dijo levantándose y tomando la mano de Samuel. «Ven, necesitas comida antes que palabras». La llevó al fuego central, donde una olla grande hervía con un guiso que olía como nada que Samuel hubiera experimentado antes. No era la comida simple y a menudo rancia de su vida anterior, sino algo rico con especias y hierbas que hacían que su boca se llenara de saliva. «Siéntate», dijo Aiyana, señalando un lugar junto al fuego sobre una manta colorida. «En nuestro pueblo, la comida se comparte con alegría, no se come con miedo». Mientras Aiyana le servía un tazón de guiso, Samuel observó la dinámica del campamento. Los niños jugaban libremente, sin la vigilancia nerviosa que había caracterizado su propia infancia. Los adultos conversaban en múltiples idiomas: español, apache, inglés e incluso algunos que no reconocía. Había una sensación de seguridad que era tan tangible como el calor del fuego. «¿De dónde viene toda esta gente?», preguntó Samuel aceptando el tazón humeante con manos temblorosas. Jake se sentó junto a él, aceptando su propio tazón de Aiyana. «De todas partes, Samuel. Algunos son apaches cuyos ancestros fueron empujados de sus tierras. Otros son mexicanos que perdieron sus hogares cuando las fronteras cambiaron. Hay exesclavos que vinieron al oeste buscando libertad verdadera, irlandeses que huyeron de la hambruna, alemanes que querían empezar de nuevo. Todos unidos por una cosa: la búsqueda de un lugar donde pudieran ser libres para ser ellos mismos». Samuel probó el guiso y sus ojos se abrieron con sorpresa. Era delicioso, lleno de sabores que nunca había experimentado. Carne tierna, frijoles, vegetales que no reconocía, todo mezclado en una sinfonía de sabor que hablaba de cuidado y tradición. «¿Esto es comida apache?», preguntó. Aiyana se rió. «Es comida de muchos pueblos, pequeño».
Cuando vives con gente de muchas culturas, aprendes que la mejor comida viene de combinar lo mejor de cada tradición. Mientras comía, Samuel observó a los otros niños del campamento. Había una niña apache de aproximadamente su edad que lo observaba con curiosidad. Un niño mexicano que no podía tener más de 6 años, pero que ya ayudaba a cuidar los caballos, y varios otros de diferentes orígenes. Todos parecían felices, seguros, amados. ¿Los niños van a la escuela?, preguntó Samuel. Aquí todo es escuela, respondió Jake. Aprendemos de la tierra, de los animales, de los ancianos que han vivido muchas estaciones. Nahuel enseña sobre las plantas medicinales y cómo rastrear. Aiyana enseña sobre las historias de nuestros ancestros y cómo vivir en armonía. Joaquín, el hombre con cicatrices que conociste hoy, enseña sobre caballos y supervivencia en el desierto. ¿Y tú qué enseñas? Jake sonrió. Yo enseño sobre justicia, Samuel, sobre cuándo luchar y cuándo caminar en paz, sobre cómo proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Esas palabras resonaron profundamente en Samuel. Había vivido toda su vida siendo alguien que no podía protegerse a sí mismo, dependiendo de la misericordia de adultos que tenían muy poca para dar. ¿Me enseñarías a protegerme? Los ojos de Jake se suavizaron. Te enseñaría a hacer mucho más que eso, hijo. Te enseñaría a convertirte en el hombre que quieres ser. La palabra hijo golpeó a Samuel como un rayo. Marcus nunca lo había llamado hijo. Siempre era el bastardo, el mocoso inútil o simplemente tú. Pero cuando Jake decía hijo, sonaba como una promesa, como una bendición. Después de la cena, mientras los adultos se reunían alrededor del fuego para compartir historias y planes, Aiyana llevó a Samuel a una tienda pequeña, pero acogedora. Esta será tu tienda mientras decidas si quieres quedarte con nosotros, dijo, mostrándole una cama hecha de pieles suaves y mantas coloridas. Está junto a la mía para que no te sientas solo. Samuel se sentó en la cama, sintiendo por primera vez en años el lujo de un lugar suave y limpio para dormir. Aiyana, ¿por qué son todos tan amables conmigo? No me conocen. Aiyana se sentó junto a él, su presencia irradiando la calidez de una madre verdadera. En la tradición de mi pueblo, Samuel, creemos que los niños son regalos de los espíritus. No importa de dónde vengan o qué hayan sufrido, cada niño trae algo especial al mundo. Nuestra responsabilidad es ayudarlos a descubrir qué es. ¿Qué crees que tengo yo de especial?, preguntó Samuel, con la honestidad brutal de un niño que había sido repetidamente told que no valía nada. Aiyana lo miró directamente a los ojos. Tienes un corazón que sigue siendo capaz de confiar, a pesar de todo lo que te han hecho. Tienes coraje para dejar atrás lo familiar, incluso cuando era doloroso, para buscar algo mejor. Y tienes ojos que ven la verdad en las personas. ¿Cómo sabes eso? Porque cuando Jake te encontró podrías haber corrido. En su lugar sentiste que él era diferente de los hombres que te habían lastimado. Eso es sabiduría, pequeño guerrero. Esa es tu medicina especial. Samuel no entendía completamente todo lo que Aiyana decía, pero sintió la verdad en sus palabras. Había algo en Jake, algo en toda esta gente, que era fundamentalmente diferente de Marcus y los otros adultos que había conocido. ¿Puedo hacer una pregunta? Siempre. ¿Jake realmente es como un padre aquí? Aiyana sonrió con una ternura que hizo que el corazón de Samuel se sintiera extrañamente cálido. Jake es muchas cosas para muchas personas. Para algunos es un líder, para otros es un hermano. Para los niños que llegan a nosotros heridos y perdidos, a menudo se convierte en el padre que necesitan. ¿Tuvo hijos propios? El rostro de Aiyana se entristeció ligeramente. Jake tuvo una esposa y un hijo pequeño, hace muchos años. Fueron asesinados por hombres que pensaban que la única sangre buena era la sangre pura. Desde entonces, ha hecho de su misión proteger a quienes no pueden protegerse solos. Samuel sintió una oleada de comprensión. Jake había perdido a su familia de la misma manera brutal que él había perdido la seguridad de tener un padre verdadero. Ambos conocían el dolor de perder lo que más amaban. ¿Por eso me ayuda? Parte de la razón, dijo Aiyana, pero también porque ve en ti algo que vale la pena salvar. Jake
Tiene un don para ver el potencial en las personas, especialmente en aquellas que han sido desechadas por otros. Esa noche, acostado en su nueva cama bajo un cielo estrellado que era más brillante de lo que había visto jamás, Samuel escuchó los sonidos del campamento asentándose para dormir. No había gritos, no había violencia, no había el miedo constante que había sido su compañero de cama durante años. En lugar de eso, había risas suaves, conversaciones tranquilas en múltiples idiomas, el sonido reconfortante de niños siendo arropados con amor. Había guitarras tocando melodías que hablaban de hogares perdidos y esperanzas encontradas. Por primera vez desde que podía recordar, Samuel se durmió sin miedo. Despertó antes del amanecer, no por terror, sino por la emoción de la novedad. Se vistió rápidamente y salió de su tienda, esperando encontrar el campamento aún dormido. En su lugar, descubrió que varios adultos ya estaban despiertos, realizando las tareas matutinas con la eficiencia silenciosa de personas que sabían cómo vivir en armonía con su entorno. Jake estaba junto al arroyo, lavándose la cara en el agua fresca. Cuando vio a Samuel, sonrió. «Buenos días, hijo. ¿Dormiste bien?» Esa palabra otra vez, hijo. Cada vez que Jake la decía, algo sanaba dentro de Samuel. «Mejor de lo que he dormido en mucho tiempo», respondió Samuel honestamente. «Bien. ¿Te gustaría acompañarme a revisar los caballos? Es una buena manera de empezar el día». Samuel asintió con entusiasmo. Había visto caballos toda su vida, pero nunca había tenido la oportunidad de estar realmente cerca de ellos. En el mundo de Marcus, los caballos eran herramientas, no compañeros. Mientras caminaban hacia donde los caballos pastaban, Jake habló suavemente. «Los caballos son maestros sabios, Samuel. Te enseñan sobre confianza, sobre respeto mutuo, sobre la importancia de ser honesto con tus emociones. Un caballo siempre sabe si tienes miedo o ira en tu corazón». Se acercaron a Sombra, quien levantó la cabeza y relinchó suavemente al ver a Jake. El hombre extendió su mano permitiendo que el caballo lo oliera antes de acariciar su cuello. «¿Quieres intentarlo?», preguntó Jake. Samuel extendió su mano temblorosa. Sombra lo olfateó cuidadosamente. Luego, para sorpresa de Samuel, empujó gentilmente su nariz contra la palma del niño. «Le gustas», dijo Jake con una sonrisa. «Los caballos son buenos jueces del carácter. ¿Cómo sabes si soy buena persona? Los animales pueden sentir la pureza del corazón, Samuel. Han sido golpeados tanto como tú, pero sigues teniendo bondad dentro de ti. Eso es algo raro y precioso». Pasaron la mañana con los caballos, y Jake le enseñó a Samuel cómo acercarse a cada animal, cómo leer su lenguaje corporal, cómo ofrecer respeto antes de esperar amistad. Era una lección que se extendía mucho más allá de los caballos. Cuando regresaron al campamento para el desayuno, Samuel se sintió diferente. Había una sensación de propósito en su paso, una chispa de confianza que había estado enterrada bajo años de abuso. Durante el desayuno, Jake se volvió hacia él con una expresión seria. «Samuel, anoche hablé con los otros líderes del campamento. Todos están de acuerdo en que puedes quedarte con nosotros todo el tiempo que quieras, pero necesito saber, ¿es eso lo que realmente quieres?». Samuel miró alrededor del campamento. Los rostros amables, los niños jugando libremente, la sensación de seguridad que impregnaba todo. Luego pensó en las cruces, en Marcus, en su madre rota, que no había podido protegerlo. «Sí», dijo sin dudarlo, «quiero quedarme». Jake sonrió, pero había algo más en su expresión. «Hay algo más, Samuel. En nuestro pueblo, cuando alguien elige quedarse, elige también convertirse en parte de nuestra familia. Para ti, eso significaría tomar nuestro apellido, aceptar nuestras responsabilidades, convertirte en uno de nosotros en todos los sentidos». «¿Cuál es su apellido?» «Mendoza», dijo Jake. «Mi padre me lo dio, y yo se lo he dado a otros que han elegido ser mi familia. Samuel Mendoza». Las palabras sonaban extrañas, pero correctas en su mente. «¿Qué pasaría con mi nombre verdadero?» «Samuel Brennan siempre será parte de ti», dijo Jake. «Nunca le daremos la espalda a quien eras. Pero Samuel Mendoza sería quien eliges ser». Por primera vez en su vida, Samuel se sintió como si estuviera tomando una decisión real sobre su futuro, no simplemente reaccionando al dolor del pasado.
¿Eso me convertiría en tu hijo? Los ojos de Jake se llenaron de una emoción que Samuel no había visto antes. Si es lo que quieres, Samuel, sería honrado de llamarte mi hijo. Las lágrimas que Samuel había retenido durante meses finalmente llegaron, pero no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de una esperanza que había pensado que estaba muerta para siempre. Sí, susurró, quiero ser tu hijo. Jake se arrodilló y abrazó a Samuel. Un abrazo que no tenía nada que ver con la violencia o el control. Era el abrazo de un padre recibiendo a su hijo, de un guerrero prometiendo protección, de un hombre bueno ofreciendo amor incondicional. Mientras se abrazaban, el campamento entero parecía contener la respiración. Luego, gradualmente, comenzaron los aplausos y las celebraciones. Aiyana se acercó y colocó sus manos sobre ambos. «Que los espíritus bendigan esta nueva familia», dijo. «Que Samuel encuentre la fuerza que siempre tuvo y que Jake encuentre la paz que su corazón ha buscado». Esa noche habría una ceremonia, dijeron. Samuel Brennan se convertiría oficialmente en Samuel Mendoza, hijo de Jake, miembro de esta familia elegida que había encontrado en el desierto. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que en las cruces, Marcus Whelan había descubierto la desaparición del niño y estaba reuniendo un grupo de hombres para traerlo de vuelta. No por amor, sino por orgullo. En su mente borracha y violenta, nadie dejaba la casa de Marcus Whelan sin su permiso. La tormenta se acercaba, pero por primera vez en su vida, Samuel no estaría solo para enfrentarla. La ceremonia de adopción había sido hermosa. Al caer la noche, todo el campamento se había reunido en un círculo sagrado alrededor del fuego central. Ancianos apaches habían cantado oraciones ancestrales, mientras Aiyana pintaba símbolos protectores en el rostro de Samuel con arcilla roja mezclada con hierbas sagradas. Jake había pronunciado palabras en español, inglés y apache, declarando formalmente que Samuel Brennan ahora era Samuel Mendoza, su hijo en todos los sentidos que importaban. Los otros niños del campamento habían corrido hacia él después de la ceremonia, abrazándolo y llamándolo hermano. Por primera vez en su vida, Samuel había experimentado lo que significaba pertenecer verdaderamente a algo mayor que él mismo. Habían pasado 3 días desde entonces, 3 días de la vida más feliz que Samuel había conocido jamás. Jake había comenzado a enseñarle a montar a caballo adecuadamente, no solo sentarse en el animal, sino comunicarse con él. Nahuel le había mostrado cómo identificar plantas comestibles y medicinales. Aiyana le había contado historias sobre los antiguos héroes apache que habían protegido a su pueblo durante generaciones. Pero el cuarto día trajo consigo una polvareda en el horizonte que heló la sangre de todos los adultos del campamento. Samuel estaba practicando nudos con fibras de cactus cuando oyó el grito de alarma. Uno de los centinelas había visto jinetes acercándose desde el oeste, desde la dirección de las cruces. No eran viajeros pacíficos, venían demasiado rápido, con demasiada determinación. Jake apareció a su lado en segundos, su rostro transformado de padre gentil a guerrero letal. «Samuel, ve con Aiyana. Quédate con ella sin importar lo que pase. ¿Qué está sucediendo?» «Problemas», dijo Jake brevemente. «Alguien viene buscándote». El corazón de Samuel se hundió. En lo profundo de su alma sabía quién era. Marcus había venido por él, no por amor, sino por orgullo y control. El hombre que lo había golpeado durante años no podía tolerar que alguien escapara de su dominio. Los jinetes se acercaron lo suficiente para ser identificados. Eran 6 hombres, liderados por Marcus Whelan, montado en su caballo marrón. Los otros eran hombres del pueblo que Marcus había convencido o pagado para que lo acompañaran. Pete el herrero, 2 vaqueros desempleados que frecuentaban la cantina, el deputy sheriff Tom Morrison y un hombre que Samuel no reconocía, pero que tenía la apariencia dura de un cazarrecompensas profesional. El campamento se transformó instantáneamente. Los niños desaparecieron dentro de las tiendas, las mujeres tomaron posiciones estratégicas con rifles listos, y los hombres formaron una línea defensiva con Jake al frente. Era como ver a una comunidad pacífica convertirse en una fortaleza en cuestión de segundos.
Marcus y su grupo se detuvieron a unos 30 metros del campamento. Incluso a esa distancia, Samuel pudo ver que su padrastro estaba borracho, balanceándose ligeramente en su silla. Su rostro estaba rojo por el alcohol y la ira, y sus ojos recorrían el campamento con desprecio y odio. «¡Mendoza!», gritó Marcus, su voz arrastrando las palabras. «Sé que tienes al mocoso. Devuélvemelo ahora y no habrá problemas». Jake dio un paso adelante, sus manos descansando casualmente cerca de las culatas de sus pistolas gemelas. «Soy Jake Mendoza». «¿De qué niño habla, señor? No te hagas el tonto conmigo, mestizo», escupió Marcus. «Samuel Brennan, es mi hijastro y se va a venir conmigo ahora mismo». «No veo ningún niño aquí que responda a esa descripción», dijo Jake con voz peligrosamente calmada. «Solo veo a mi hijo Samuel Mendoza, quien eligió libremente ser parte de mi familia». Samuel, observando desde detrás de Ayanna, sintió una oleada de orgullo y terror. Jake lo estaba protegiendo, pero sabía que esto podría terminar en violencia. El deputy Morrison se aclaró la garganta. «Señor Mendoza, tengo el deber legal de investigar el reporte de un niño desaparecido. El señor Whelan tiene derechos legales como tutor del niño». Jake se volvió hacia Morrison, un hombre que conocía su reputación. «Deputy, ¿ve algún signo de que un niño esté aquí contra su voluntad?» Morrison miró alrededor del campamento, notando las tiendas ordenadas, los niños que ocasionalmente asomaban las cabezas con curiosidad más que con miedo, la atmósfera general de paz y orden. Era claramente diferente de los refugios desesperados de forajidos que había visto antes. «Bueno, no, pero... no hay peros», explotó Marcus. «Ese niño es mío por derecho legal. Su madre se casó conmigo y eso me da autoridad sobre él». «¿Y dónde está la madre del niño ahora?», preguntó Jake. Marcus vaciló. Está en casa, enferma. Por eso vine yo». Samuel sintió que se le helaba la sangre. Conocía a Marcus lo suficientemente bien para saber que cuando decía que Marta estaba enferma, probablemente significaba que la había golpeado hasta dejarla incapacitada. Ayanna debe haber sentido la tensión en el cuerpo de Samuel, porque puso una mano protectora en su hombro. «Tu nueva familia te protegerá», susurró. «Jake nunca permitirá que regreses a esa vida». Jake dio otro paso hacia Marcus. «Señor Whelan, si realmente se preocupa por el bienestar del niño, podrá ver que está mejor cuidado aquí que nunca lo estuvo en su casa». «Ese no es el punto». Marcus sacó su pistola, un movimiento torpe y amenazante. «Es mi propiedad legal y me lo voy a llevar». El efecto fue instantáneo. Una docena de armas apuntaron hacia Marcus y sus hombres desde posiciones alrededor del campamento. Jake no había sacado sus pistolas, pero su postura había cambiado sutilmente. De repente irradiaba una amenaza mortal que hizo que incluso los hombres más duros del grupo de Marcus tragaran saliva nerviosamente. «Baje el arma, señor Whelan», dijo Jake con voz de hielo. «Aquí no hay propiedad humana. Solo hay personas libres que eligen sus propias familias». «Eres un maldito forajido», gritó Marcus. «No tienes derecho a nada. Tengo el derecho que me da un niño que me eligió como padre cuando su propio tutor legal lo golpeaba hasta dejarlo inconsciente», replicó Jake, y su voz llevaba ahora una furia controlada que era más aterradora que cualquier grito. Samuel no pudo quedarse callado más tiempo. Se separó de Ayanna y caminó hacia adelante, situándose junto a Jake. «No voy a volver contigo, Marcus», dijo con una voz que sorprendió a todos por su firmeza. «Aquí tengo una familia verdadera». La cara de Marcus se volvió púrpura de rabia al ver a Samuel. Los moretones habían sanado casi completamente. El niño había ganado peso con la buena comida y había una confianza en su postura que nunca había tenido antes. «Ven aquí ahora mismo, mocoso ingrato», rugió Marcus. «Te voy a enseñar lo que pasa cuando huyes de casa». «Esta es mi casa ahora», dijo Samuel, su mano pequeña buscando instintivamente la de Jake. «Y él es mi padre ahora». Jake apretó la mano de Samuel, un gesto simple pero poderoso que comunicó más protección y amor que todas las palabras del mundo. El cazarrecompensas que había venido con Marcus se inclinó hacia adelante en su silla. «Mendoza, tengo una recompensa por tu cabeza.
Esto podría resolverse fácilmente si nos entregas al niño. Jake sonrió, pero fue una sonrisa que no llegó a sus ojos. ¿Y cuál es esa recompensa, amigo? $500, vivo o muerto. Interesante, dijo Jake. ¿Sabe qué hay en mi cabeza, cazarrecompensas? Robé caravanas de armas que iban hacia grupos que masacraban familias apache. Ayudé a esclavos fugitivos a llegar a territorio libre. Protegí a mujeres de hombres que las golpeaban. Si eso me convierte en un forajido, acepto el título con honor. El deputy Morrison se veía cada vez más incómodo. Era claro que esta situación era más complicada de lo que Marcus le había dicho. «Señor Mendoza», dijo Morrison, «obviamente hay circunstancias que no entiendo completamente. ¿Estaría dispuesto a venir al pueblo para discutir esto con el juez?» «No», dijo Jake firmemente. «No entregaré a un niño a un hombre que lo ha abusado sistemáticamente. Si quieren llevarse a Samuel, tendrán que pasar sobre mi cadáver». La tensión alcanzó un punto de ruptura. Marcus, borracho y furioso, alzó su pistola hacia Jake. Fue el error más grande de su vida. Lo que sucedió después fue tan rápido que muchos de los presentes después no pudieron describir exactamente la secuencia de eventos. Las pistolas de Jake aparecieron en sus manos como por arte de magia. Hubo un estallido de disparos, gritos, caballos relinchando en pánico. Cuando el humo se aclaró, Marcus Whelan yacía en el suelo, su pistola a varios metros de distancia. No estaba muerto, pero había una herida en su hombro que sangraba profusamente. 2 de sus hombres habían sido desarmados, y el cazarrecompensas tenía una expresión de shock que sugería que había reevaluado completamente sus posibilidades de éxito. Jake había disparado para herir, no para matar, pero el mensaje era claro. Cualquier amenaza contra Samuel sería enfrentada con fuerza letal si era necesario. «Deputy Morrison», dijo Jake, enfundando sus pistolas con la misma velocidad sobrenatural con que las había sacado. «Le sugiero que lleve al señor Whelan de vuelta al pueblo para recibir atención médica. Y le sugiero que investigue más profundamente la situación antes de volver aquí con amenazas legales». Morrison asintió rápidamente, claramente aliviado de tener una salida de la situación. «Sí, señor. Eso sería lo mejor». Mientras ayudaban a cargar a Marcus herido en su caballo, el hombre logró sisear una última amenaza. «Esto no ha terminado, Mendoza. Volveré con más hombres». Jake se acercó al caballo donde Marcus estaba slumped. «Señor Whelan, si vuelve aquí con violencia, no seré tan misericordioso la próxima vez. Y si alguna vez vuelve a tocar a Martha o a cualquier otro niño, se enfrentará a algo peor que una bala en el hombro». El grupo se alejó, Marcus gimiendo de dolor y los otros claramente sin ganas de continuar la pelea. Cuando desaparecieron en la distancia, Samuel se volvió hacia Jake. ¿Realmente volverá? Jake se arrodilló junto a Samuel, colocando ambas manos en los hombros del niño. «No lo sé, hijo, pero si lo hace estaremos listos. Y nunca, jamás, permitiré que te lleve de vuelta a esa vida». «¿Qué pasará con mi mamá?», preguntó Samuel, su voz quebrada por la preocupación. Jake intercambió una mirada con Aiyana, quien se había acercado. «Mañana algunos de nosotros iremos al pueblo. Nos aseguraremos de que tu madre esté segura, y si quiere, puede venir aquí también. ¿Harías eso?» «Samuel», dijo Jake, abrazando al niño, «una familia protege a todos sus miembros, incluso a aquellos que aún no han encontrado su camino hacia nosotros». Esa noche, mientras el campamento se tranquilizaba después de la excitación del día, Samuel se sentó junto al fuego con Jake. Las estrellas brillaban sobre ellos con una intensidad que parecía bendecir su nueva relación. «Jake», dijo Samuel, «¿qué significa realmente ser tu hijo?» Jake miró las llamas danzantes, luego a Samuel. «Significa que nunca estarás solo otra vez. Significa que tienes una familia que luchará por ti, que te enseñará a ser fuerte, que te amará sin condiciones. Significa que tienes la oportunidad de convertirte en el hombre que quieres ser, no en lo que otros esperan de ti. ¿Y qué esperas tú de mí? Solo que seas honesto, que seas valiente cuando sea necesario, que protejas a quienes no pueden protegerse a sí mismos, y que recuerdes siempre que tienes valor, sin importar lo que otros te hayan dicho». Samuel asintió.
sintiendo una paz profunda que nunca había experimentado. «Te amo, papá». Era la primera vez que había llamado padre a alguien desde que tenía 5 años. Las palabras salieron naturalmente, sin esfuerzo, como si hubieran estado esperando años para ser dichas. Jake lo abrazó fuertemente. «Y yo te amo, hijo mío, siempre». Mientras padre e hijo se abrazaban bajo las estrellas del desierto, el viento llevó el sonido de su amor a través de las montañas y valles. Era un amor que había nacido del sufrimiento, pero que se había fortalecido en la esperanza. Un amor que había transformado a un niño abusado en un hijo amado y a un guerrero solitario en un padre orgulloso. Al día siguiente, tal como había prometido, Jake dirigió un pequeño grupo al pueblo de las Cruces. Encontraron a Martha Whelan tal como Samuel había temido, golpeada severamente y abandonada en la casa vacía, sin dinero para comida o medicina. Cuando Jake le ofreció la oportunidad de venir al campamento, de reunirse con su hijo y comenzar una nueva vida, Martha lloró por primera vez en años, no de dolor, sino de gratitud. «¿Samuel realmente está bien?», preguntó con voz quebrada. «Está más que bien», respondió Jake. «Está feliz, está amado, está seguro y, lo más importante, está libre». Martha asintió, tocando sus propios moretones. «Yo también quiero ser libre». Y así, la familia de Samuel se completó de una manera que nunca había imaginado posible. No era la familia en la que había nacido, sino la familia que había elegido, y que lo había elegido a él a cambio. En los años que siguieron, Samuel Mendoza crecería para convertirse en un hombre de honor, enseñado por un padre que había conocido tanto la pérdida como el amor. Aprendería a luchar cuando fuera necesario y a mostrar misericordia cuando fuera posible. Se convertiría en protector de otros niños perdidos, como su padre lo había protegido a él, y nunca jamás olvidaría el día en que un guerrero apache, con ojos penetrantes, se arrodilló en el desierto y lo llamó hijo, dándole no solo un nombre nuevo, sino una vida nueva, llena de posibilidades que un niño golpeado nunca había soñado que existieran. La justicia, descubrió Samuel, a veces llega en las formas más inesperadas. A veces llega montada en un caballo negro, con manos que pueden empuñar pistolas o abrazar con igual facilidad, y con un corazón lo suficientemente grande para convertir a un enemigo en familia. Y en el desierto de Nuevo México, donde el sol castiga tanto a justos como pecadores, una nueva familia había nacido del amor, forjada en la adversidad y sellada con la promesa inquebrantable de que ningún niño volvería a sufrir solo mientras hubiera alguien capaz de extender una mano protectora. Marcus Whelan nunca regresó al campamento. Su herida sanó, pero su orgullo quedó permanentemente roto. Sin Samuel como blanco de su ira, su alcoholismo se intensificó hasta que finalmente murió en una pelea de cantina 2 años después, olvidado por todos, excepto por aquellos que celebraron silenciosamente su partida. Martha Whelan, ahora Martha otra vez, floreció en el campamento como una flor del desierto después de la lluvia. Su risa regresó gradualmente, y con ella, la madre amorosa que Samuel recordaba de sus primeros años. Aunque Jake había salvado a Samuel, fue Martha quien encontró en el campamento no solo refugio, sino redención. El Deputy Morrison, profundamente afectado por lo que había presenciado, comenzó a investigar más profundamente los casos de abuso doméstico en las Cruces. Su encuentro con Jake le había abierto los ojos a una verdad incómoda. A veces la ley y la justicia no eran la misma cosa. Y Samuel creció fuerte y sabio bajo el sol del desierto, guiado por un padre que le enseñó que la verdadera fuerza no viene de los puños, sino del corazón, que la familia no se define por la sangre, sino por la elección, y que cada niño herido que encuentra su camino hacia el amor es una victoria contra toda la crueldad del mundo. En las noches estrelladas del desierto, cuando el fuego crepitaba y las historias se compartían entre generaciones, Samuel a menudo reflexionaba sobre el poder de un simple gesto de compasión. Un guerrero que se había arrodillado ante un niño perdido y le había ofrecido agua no solo había salvado una vida, había cambiado el curso del destino mismo. Porque en el oeste salvaje,
donde la supervivencia a menudo dependía de la dureza del corazón, había aprendido que los actos más poderosos eran aquellos nacidos de la ternura, y que las familias más fuertes eran aquellas forjadas no en la sangre, sino en la elección consciente de amar sin condiciones. El niño que una vez había sido golpeado por llamar papá al hombre equivocado, ahora tenía un padre verdadero que lo había elegido no por obligación, sino por amor. Y en esa elección mutua, ambos habían encontrado la redención que habían buscado toda la vida.